Sean bienvenidos a Danos que hablar. El día de hoy vamos a narrar un relato, uno de los más aterradores e inexplicables que jamás hemos leído. Pónganse cómodos y empezamos. Éramos una familia muy feliz. No teníamos lujos materiales, pero había mucho amor en nuestro núcleo familiar. Vivíamos en el norte de México. No diré específicamente dónde, porque no quiero incomodar a mi familia en dado caso que uno de ellos escuche este relato, lo cual lo veo muy poco probable. Cuando esto sucedió yo tenía 7 años. Recuerdo perfectamente la noche en la que comenzó todo. Lo recuerdo realmente a detalle. Ese día estábamos viendo una novela de esas que ven nuestras mamás. Mi papá ese día había traído nachos con queso. Era algo cotidiano que mi papá siempre nos trajera algo rico para comer. O como decimos coloquialmente acá por mi región, una chuchería. Mi hermana, mamá y mi papá estaban en el sillón sentados. Yo por alguna extraña razón ese día estaba sentado en el suelo, encima de las sandalias de mi hermana, quizás para mayor comodidad y amortiguar un poco el piso. Recuerdo que mi padre se levantó porque según él escuchó que tocaban la puerta de la entrada, cosa que nosotros nunca oímos, solamente él. Recuerdo que a lo lejos yo escuchaba la voz de mi papá preguntando ¿quién es? ¿A quién busca? Pero creo que nadie le respondió, o al menos yo no escuché una respuesta. Mientras tanto, yo estaba encantado comiendo los nachos, cuando de repente escuché los pasos de mi papá corriendo agitado hacia la cocina. Fue una acción que quizás para ti que estés escuchando este relato no te sea la gran cosa, pero la forma en como mi papá corrió y su respiración agitada fue algo que no sé por qué, pero mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. Todos nos asustamos y nos volteamos inconscientemente para ver a mi papá. Olvidé decir algo que aumentó aún más mi escalofrío. Y fue que al mismo tiempo que mi papá corre hacia la cocina asustado, mi mamá prácticamente brincó del sillón asustada por el sonido. ¿Qué te pasa, gordo?, le preguntó mi mamá. Mi papá decía una y otra vez, no puede ser, no puede ser, Dios mío, no puede ser. En ese momento sabía que algo estaba mal. Verán, mi papá era un hombre muy noble. Era bajo de altura y realmente no era alguien agresivo. Era una persona muy pacifista, pero nunca lo había visto asustado y no sé por qué. Pero eso me aterraba más, pues mi padre es de esas personas que es imposible imaginarlas asustadas por algo. No sé si me explico. Mi hermana le bajó el volumen a la televisión y toda la atención se centró únicamente en mi papá. Mi mamá se acercó hacia él, y antes de que mi mamá lo abrazara, él vomitó. Lo extraño aquí fue que vomitó saliva, con lo que parecía ser cabello humano. Mi hermana y yo corrimos a la cocina casi con las piernas temblando, muertos de miedo. En esa época, a pesar de mi corta edad, yo era consciente que había mucha inseguridad, sobre todo en la colonia donde vivíamos. Lo primero que pasó por mi cabeza fue que quizás había sido algún delincuente que amenazó a mi papá o algo parecido, mas nunca pasó por mi cabeza algo paranormal. Recuerdo que miraba de reojo a la puerta de la casa con mucho miedo. Sentía que había alguien ahí acechando a unos cuantos metros de nosotros, y que lo único que nos dividía era una puerta de triplay o madera hueca. Realmente nunca supe de qué material estaba conformada, pero me aterraba la idea, solo de pensar que si era un delincuente queriéndonos hacer daño, podían tirar la puerta con facilidad y lastimarnos. La televisión se apagó y el foco de la cocina empezó a parpadear. Mi papá nos volteó a ver hacia donde estaba yo y mi hermana y gritó, «¡No les hagan nada! ¡Déjalos, maldito!». Hasta la fecha me sigo preguntando cómo es posible que no me haya desmayado en ese momento. Créanme que ahorita lo cuento con tranquilidad, pero en ese momento el corazón lo sentía en la boca. Sentí que mi hermana me jaló de mi hombro izquierdo. Cuando la volteé a ver, sus cuencas estaban vacías, completamente oscuras, sin ojos. Yo empecé a llorar y recuerdo que me tallé los ojos. Los cerraba y los abría, pero esa cosa que se hacía pasar por mi hermana seguía ahí. A lo lejos escuchaba gritos de mi mamá y mi papá, pero escuchaba sus voces distorsionadas, como el efecto que usan en la película cuando el actor está dentro del agua y alguien le grita por fuera. No sé si me explico. Yo me encontraba en un trance. Solo me acuerdo que mi mamá me jaló y me apretó fuerte con sus brazos, dándome un fuerte abrazo. Yo para ese entonces estaba perdiendo poco a poco la razón. Mis ojos estaban entreabiertos. Por alguna razón, luchaba por no cerrarlos por completo, y hacía lo posible por mantenerlos abiertos. Esto que voy a decir a continuación, dudo mucho que me lo crean. Estoy seguro que no me lo van a creer porque es algo que hasta la fecha ni yo sé si realmente pasó o lo imaginé. Pero cuando mi mamá me tenía entre sus brazos, a mi papá lo vi levitar hacia el foco de la cocina. Cuando su boca llegó donde el foco, empezó a comérselo. Con sus dientes miré cómo masticaba el foco y lo tragaba. Fue algo tan impactante para mí que me provocó un trauma severo. Es una escena que hasta la fecha yo con hijos, estabilidad económica y con madurez emocional me provoca un miedo indescriptible.
Un miedo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ya no aguanté más y caí inconsciente entre los brazos de mi madre. Al día siguiente desperté encamado en la camilla de un hospital. Mi mamá estaba con mi hermana sentadas en unas sillas de plástico. Cuando desperté, se alegraron, y lo primero que hice fue preguntar por mi papá. Mi hermana y mi mamá me dijeron que mi papá se había ido a un lugar mejor a vivir. Pero, ¿cómo está de su boca? Vendrá en vacaciones, ¿verdad? Pregunté angustiado. Hijo, tu papá, desde que naciste, se fue al cielo. ¿Que no lo recuerdas? Escuchar eso salir de la boca de mi mamá me desconcertó por completo. Tengo demasiadas anécdotas y recuerdos con el que me niego a creer que todos esos momentos hayan sido inventos por mi conciencia. Pero mami, mi papá ayer estaba con nosotros. ¿Te acuerdas? Lo que mi mamá me dijo a continuación me dejó frío, y hasta la fecha tengo serios problemas mentales con la realidad desde entonces. Papi, tú llevas en coma más de un año. Te golpeaste la cabeza andando en bici. Dios mío. Créanme que ni a mi peor enemigo le desearía estar en mis zapatos. Salí del hospital y fuimos a la casa. A esa maldita casa. Lo primero que hice fue fijarme en el foco de la cocina. Y para mi sorpresa, no había foco en el socket. Desde aquel día mi actitud cambió y me volví una persona alejada de la sociedad, quizás amargado. Me alejé de mi mamá y mis hermanos, porque muy en el fondo sentía que me estaban ocultando algo. A veces las visito, pero es algo que hasta la fecha no entiendo. Me siento vacío. Créanme que a veces pienso que he caído en depresión. Hasta aquí la historia de esta noche. Despido este relato dejando incógnitas, para que tú, que estás escuchando este relato, respondas y saques tus propias hipótesis. Para que tú, que estás escuchando este relato, respondas y saques tus propias hipótesis. ¿Dónde está su papá? ¿Fue un sueño? ¿O su mamá le está ocultando lo que pasó ese día? No lo sabremos, a no ser que esta persona anónima decida continuar su historia.